A mi juicio, sí, la poesía puede ayudarnos a entender nuestra realidad, en sus zonas visibles y en sus zonas ocultas, a acceder al conocimiento de los mecanismos del poder, a iluminar sus sótanos y sus desvanes, a intuir un mundo mejor, a perturbar nuestra conciencia, a promover en el lector una nueva mirada sobre la realidad. El martes 25 de noviembre tuvo lugar la última sesión del curso La cultura de la crisis del Ateneo Jesús Pereda de Comisiones Obreras y la Universidad de Valladolid, en esta ocasión dedicado a la poesía. El poder político, más el que se sustenta en posiciones reaccionarias, conservadoras, que el que descansa en posiciones progresistas, es por lo general inmune a la poesía. No es que la desdeñe, es que es indiferente ante ella. Por eso la poesía, desde el planteamiento que antes apuntaba, debe seguir desafiando al poder, cuestionándolo. Entonces, esa mezcla entre utilizar como herramienta la poesía y ser un ciudadano que avanza construyendo una sociedad más justa y más civil, ahí sí que se puede dar la situación de que el poeta, el ciudadano, necesite el lenguaje poético para transmitir una denuncia o una actitud vital que ve imprescindible en ese momento. En mi creación de estos últimos años sí hay una crisis implícita. Yo creo que todo el contexto que estamos viviendo me ha servido para hacer un proceso de introspección y a lo mejor crear de otra manera. En el transcurso del acto se leyeron algunos poemas del libro En legítima defensa. Antes y después de los panes. Confundir el pan con la necesidad es como asumir el pecado con la boca abierta ante la mano de Domingo, vestido de capellán e iglesia, vestido de oficio y cárcel para el que cree en la bondad como símbolo de los calendarios quebrados. Convencer es estéril, decía Benjamin. Por eso ya no quedan voces en Hyde Park. Se alquilan las licencias de los oradores, se saldan las atalayas y los crepúsculos. Los crepúsculos se quedan ya solo con los sonidos ornitológicamente asequibles. Convencer es estéril, confundir el pan con la necesidad también. Por eso se nos impone el golpe, la traqueotomía al profesor que solo cojea, la amputación de conciencias, la castración del fecundador de libertades. Por eso la quietud, o tal vez todo lo contrario. Pues María y para su madre. Si las mujeres se plantaran, porque hay valores que llevan toda la vida en crisis. Si las mujeres se plantaran, las sábanas vomitarían olvidadas en el patio, el botijo se vaciaría de agua, se secaría el trigo en el campo y haría mucho frío fuera y dentro de la casa. Si las mujeres se plantaran, rara vez nos reuniríamos a la mesa, se apagarían las risas, los cantos, los cuentos y las celebraciones de que nos queremos. Si las mujeres se plantaran, se plantarían las madres, las maestras, las cuidadoras, las vecinas, las abuelas. ¿Quién iba a ser niño entonces? Dime, ¿quién iba a ser niña? Si las mujeres se plantaran, el amor se serviría en las rifas, en el todo a 100, en las rebajas la empatía caducaría antes de tiempo y los enfermos morirían de soledad primero y luego de desesperanza. Si las mujeres se plantaran y hubiera un año entero de barbecho, crecerían sin duda nuevas mujeres para que el mundo continuara. Veo la calle, los cierres de aluminio tintados por grafitis y carteles inútiles. Se apropian del lugar del sueño. Los chiquillos juegan bajo los árboles y tosen. En las aceras permanece la huella de lo que no hace mucho fue desafío, apunte de deseo, turbulencia y vida. Se pudren los arbustos que crecen en las grietas del asfalto. Aquí tan solo se inauguran grietas, se estrenan despedidas, se dibujan vacíos y penumbras, solo lluvia manchada e intemperie, grietas. Veo consultorios huecos, aulas desfiguradas
y muchachos que escapan de las viejas verdades y salen de la historia por puertas extrañísimas. Puertas que son desagües, puertas que son pasillos que llevan al desván de lo olvidado, ventanas abiertas al abismo, caminantes sin rumbo y sonrisas cruzadas por la más frágil sombra de la tarde de marzo. Es tu ciudad que vuelve tantos años después, la de los clavos y el silencio, la de los sanatorios de pobres y de las clínicas para elegidos, la de los inviernos con bufandas ineficaces, la de las tardes congeladas como la risa que alguna vez ensayan los condenados a olvidar la risa, los jóvenes que viajan a países que guardan la memoria paterna con maletas vencidas, atadas con correas y olorosas a hollín, a humo procedente de aquellas estaciones que miraban al norte en busca de un sueño elemental que les negaba la ciudad asolada por carencias y miedo. A la edad más tardía, la calle me devuelve mi ciudad de muchacho. En la última sesión del curso también hubo tiempo para hablar de novela. Y una de las cosas que puede hacer es ser aquello que decía Balzac que tenían que ser las novelas, que es aquellos libros que cuentan la historia privada de los países. Es decir, no la historia con H mayúscula, no la historia tomada a vista de pájaro, no la historia hecha de cifras, fechas y grandes nombres, sino la historia con H minúscula, que consiste en contar qué le pasaba a la gente real en medio de unos tiempos concretos. ¿Qué le pasaba de bueno? ¿Qué le pasaba de regular? ¿Y qué le pasaba de malo? Eso yo no solamente creo que una novela lo puede hacer, sino que creo que lo puede hacer en algunos extremos mucho mejor que un libro de historia. Creo que la capacidad de simbolizar lo que ocurre en un momento determinado y en un país determinado que tiene una novela, pues da un índice de lo que ocurre de puertas para adentro, de lo que ocurre en las casas, no solamente de lo que ocurre en los congresos. Y creo que es una tarea muy noble para una novela y entonces, al contrario de todos aquellos que pensaban que la literatura, llamémosla social, porque a mí me gusta mucho esa palabra, porque social me parece que no implica ningún carné determinado en el bolsillo. Lo social no es lo político, lo social no es lo ideológico. Lo social es aquello que nos recuerda que la tarea de las personas normales, los que no son vampiros, es conseguir que los que están alrededor o los que están a su mando o aquellos a los que gobiernan vivan mejor. El arte de la política se inventó sencillamente para eso, para que la gente viviera mejor y todo se compartiera. El arte de la literatura para contarlo.